Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, sobre todo bienvenidas. Eso es Makini para Colorvisión y les digo, les cuento. Salvo salud y educación, pocos temas son más importantes para el ciudadano de a pie, para la vida cotidiana de la gente, como esto de las telecomunicaciones. Y dentro de esto de las telecomunicaciones, este aparatito que nos ha cambiado la vida a todos. Entonces, en esto de tecnología, uno dice que el futuro fue ayer. Entonces, a partir de esto, nos conviene hablar del presente y del futuro de las telecomunicaciones. Ajá, y qué mejor invitado que el presidente de Indotel, el doctor Luis Henry Molina, está aquí con nosotros. Bienvenido, mi respeto. Gracias, Pablo. Qué placer estar aquí contigo esta noche. Qué bueno que aceptaste. Dio un poco de lucha, se tuvo que trabajar, pero aquí está. No digas eso. Si yo siempre voy a tener la ilusión de tener una conversación a solas contigo. Porque antes tú me habías invitado con Cristóbal y cosas de esas. Sí. Pero ahora a solas contigo es una gran conversación para mí. Lo que pasa es que además el tema de la conversación es fascinante, porque lo cierto es que esto de las telecomunicaciones, como te decía, es maravilloso lo que nos ha cambiado. Pero ¿qué ha cambiado en Indotel en el tiempo en que lleva al frente Luis Henry Molina? En esta administración llegó Luis Henry Molina, su equipo, me encontré esto por aquí, esto por allá. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha cambiado? ¿Por dónde vamos? Yo creo que ha cambiado el porqué de las cosas, la razón de ser. Yo me he creído esto, y el Consejo Directivo así lo ha asumido, de que nosotros podemos cambiar la República Dominicana y que las tecnologías de la información y la comunicación, que el mundo digital va a jugar un rol excepcional en el cambio y la transformación de una mejor República Dominicana. Y ese es el principio, la misión por la cual actuamos en este momento. Y esa misión sobre la cual actuamos nos lleva a plantearnos, en primer lugar, que requerimos que ese bien público de las dominicanas y los dominicanos, que es el espectro, sea bien administrado, porque es un bien que va a permitir además que los dominicanos y las dominicanas puedan recibir un mejor servicio de telecomunicaciones. En ese sentido, hemos hecho una opción preferencial por beneficiar a los usuarios en la República Dominicana, de que cada uno sepa cuáles son sus derechos, de que cada uno sepa cuáles son sus deberes y pueda ejercer sus derechos y sus deberes en libertad y en el marco de un Estado democrático de derecho. Hubo algo que a mí me gustó mucho y que habló muy bien de la capacidad de conciliar intereses, que además de regular es una de las funciones de Indotel, que es esto de la mesa técnica de regulación, de negociación, donde tengo entendido que vía universidades, sociedad civil, organismos internacionales, Indotel logra reunir a las partes, a las prestadoras de servicio y llegar a ciertos acuerdos, y de ahí salen unas cartas maravillosas. Hablemos de ese proceso primero, de cómo se logró esa difícil negociación, porque hay unos intereses terribles, y no se está hablando de trecheles. Todo ahí es importante, mucho dinero. Entonces, ¿cómo se logró esa conciliación y hacia dónde los frutos de ese diálogo, de esa mesa técnica de negociación? Por favor. Yo te voy a hablar desde los antecedentes. Ok. El Partido de la Liberación Dominicana ha sido un partido de diálogo. En el primer gobierno del PLD, el Partido de la Liberación Dominicana lanzó el Diálogo Nacional. El equipo que trabajó en el Diálogo Nacional, que era Esther Hernández, Tony Enríquez, Tajira Vargas, cuando salen del gobierno, yo era director de la Escuela Nacional de la Judicatura y hicimos un encuentro nacional por la justicia, que era una especie de diálogo a lo largo de todo el país por los 9 departamentos judiciales para saber qué justicia queríamos en la República Dominicana. Esa experiencia a mí me marcó. Y después, cuando me tocó dirigir el Centro Dominicano de Exportación e Inversión de la República Dominicana. CEDOPES, amigos, porque la gente todavía está en CEDOPES. El CIRD. CIRD. Cuando me tocó, tuve la oportunidad de trabajar con el sector empresarial en un plan nacional de fomento a las exportaciones. Y se inició un proceso de diálogo. Cuando el presidente me honra con poder presidir el Consejo Directivo del Indotel, me doy cuenta que hace falta mayor confianza en el sector y que hace falta tener las cartas sobre la mesa. Y de inmediato, por una recomendación de un
exministro de Telecomunicaciones de Chile, Sergio Espejo, me dice, aquí lo que está faltando son mesas técnicas sobre las cuales se pueda construir un conjunto de compromisos y consensos. Y esas mesas técnicas tomamos la decisión política de que fuesen sobre regulación y protección al usuario. Y decidimos que se hiciese de la manera más técnica posible y en un plazo de 2 meses se construyeron un conjunto de consensos que tiene que ver con la regulación y que tiene que ver con la protección al usuario. Y ese conjunto de consensos se están ejecutando ahora. Prueba de ello es esta Carta de Derechos de los Usuarios que está... O sea, la Carta de Derechos de los Usuarios es un resultado de la negociación de la mesa. Pero no solamente... Y los aspectos a destacar de esa carta. Bueno, antes quería expresarte, Pablo, esas mesas técnicas, contratamos los servicios de Nelson Espinal para toda la metodología del centro de Harvard y por supuesto le pedimos al PNUD que diera soporte en todo el proceso y le solicitamos al INTEC que hiciera el caso y elaboramos el caso de las mesas, de manera tal de que se pudiese replicar esta experiencia en el mismo Indotel y por supuesto en la sociedad dominicana en otras instituciones. Esto todo se ha hecho en el marco de esta gestión y se ha hecho bajo el criterio de lo que aquí decidimos se va a hacer y se va a cumplir con todo ello. Esta Carta de Derechos básicamente lo que les está diciendo a las dominicanas y a las dominicanas que hay un conjunto de 14 derechos que usted puede exigir donde quiera que usted vaya con su servicio de telefonía. Y lo primero que le está diciendo, mire, usted tiene la libre posibilidad de elegir qué servicio quiere tener en la República Dominicana. Pero tenemos que ir a una pausa. Yo propongo, primero, quiero insistir en saber si eso está atado y bien atado, si esas telefónicas firmaron y si no hay marcha atrás. Pero después de la pausa vamos a ver por parte lo más importante, porque hay un aspecto que estuve mirando que me gustó mucho, porque es una queja vieja, es el tiempo de reclamo. Yo tengo un lío con una telefónica, voy y se duraba muchísimo tiempo. Vamos a hablar de los componentes de esa carta, pero por favor, en especial, el tiempo de reclamo. Ya regresamos en esta conversación con el presidente de Indotel, el doctor Luis Henry Molina. Ya regresamos. Todo y cada uno de nosotros tiene derecho a tener toda la información de los servicios que nosotros estamos recibiendo al detalle. Y el Indotel va a transparentar eso. Luis Henry Molina, presidente del Consejo de Indotel, la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios, componentes con énfasis en el tiempo de respuesta a los reclamos. Vamos a ver por parte, por favor. Lo primero que, como dejaste en el otro segmento, realmente esto es un compromiso asumido por todas las prestadoras de servicios telefónicos, reubicado por ellas, pero además esta Carta de Derechos ha sido distribuida por todas las compañías telefónicas vía correo electrónico y en su centro de servicio está colocada. No obstante a eso, la Carta de Derechos forma parte del contrato que firma cada usuario o cada cliente de prestadora, tiene anexo esta Carta de Derechos, con lo cual es una responsabilidad por parte de las telefónicas, pero también es un deber del Indotel fiscalizar el cumplimiento de cada uno de estos derechos como organismo regulador. Lo que nos está diciendo la Carta de Derechos es primero que usted tiene libertad de elección del servicio que usted quiera lograr, que quiera obtener. Y que cuando usted va, si ese celular es tuyo y vas a una prestadora telefónica y después te quieres mover de prestadora telefónica, ninguna prestadora te lo puede bloquear. Tú tienes portabilidad numérica tanto de tu número como de tu equipo, si es tu equipo. Y eso es una garantía para el ciudadano y ciudadano. Y tienes un contrato de servicio que además en los próximos meses va a estar abreviado, de manera tal de que no vas a tener que leer todo el contrato, sino que va a haber unas cláusulas mínimas que van a estar anexas al contrato que te van a permitir. En dominicano se va a evitar la letra chiquita, porque hay una letra chiquita jodida. Claro. O sea, uno ha visto quejas que dicen, no, es que está en el contrato. Sí, pero es que esto es un abuso, sí, pero estaba en el contrato. Pero ahora se va a transparentar más el contrato y se va a poner de manera más abreviada. Igual,
todos y cada uno de nosotros tiene derecho a tener toda la información de los servicios que nosotros estamos recibiendo al detalle. Y el Indotel va a transparentar eso. Va a transparentarlo a través de sus plataformas tecnológicas, pero va también a insistir en que las empresas puedan transparentarlo. Pero una forma de transparentarlo es que nosotros estamos haciendo una encuesta de prestación de servicios, ya se hizo el año pasado, este año, y se va a hacer, ya se está llevando a cabo la que se publicaría en enero, mediante la cual podemos saber cuál es la satisfacción o no por parte de los usuarios. Igual la facturación, todo uno de nosotros tiene derecho a una facturación que podamos entender. Yo me acuerdo cuando mi papá iba todos los 15, me parece, eran los 30, y me daba el contador, y anotaba el contador, y sabía cuál era su consumo. Tenemos derecho a tener esa forma de cuantificar cuál es el consumo nuestro en términos de los minutos que estamos utilizando, y esto teníamos que lograrlo. Y lo de los minutos sobrantes, ¿eso se va a respetar? Eso se va a respetar, tienes 3 meses para utilizar los minutos sobrantes. Eso es una gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de fiscalizar que esos minutos sobrantes se estén aplicando. Y hay garra, presidente. Todas estas cosas tienen garra. O sea, yo firmé esto, yo me hice responsable de cumplir esto y esto, no lo cumplí. No lo cumplí. ¿Qué me pasa a mí con Indotel? La garra es el organismo regulador. Ante el incumplimiento de esto existen las sanciones. Por supuesto. Pero eso está escrito. Está por escrito y existe previo a que nosotros llegásemos al Indotel. Existen resoluciones por el incumplimiento por parte de la Telefónica de este tipo de servicios. Ahí puede haber una fiscalización y puede haber una sanción en ese sentido. Okay. Tenemos derecho también a suspender de manera temporal nuestros servicios. De decidir que no lo suspendan temporalmente, sin que tengamos que perder nuestro número o sin que podamos perder el contrato con la prestadora de servicios. Como bien dijiste, la transferencia del saldo al mes siguiente es algo que tenemos que ejercer. Pero para poder ejercerlo tenemos que estar claros de cuántos minutos nos quedaron. Por eso también el Indotel está trabajando en un contador de minutos, en una aplicación que le va a permitir a las personas cuantificar. De hecho, las prestadoras de servicios están ya instalando, algunas de ellas, estos contadores de minutos para poder determinar cuántos minutos estamos usando. Tenemos derecho a presentar quejas y reclamos y tenemos la obligación, tanto las prestadoras como el Indotel, de que eso sea rápido. Decía una vez un presidente de la Suprema Corte de Justicia en Costa Rica, justicia tardía no es justicia. Igual, reclamo tardío no es reclamo. Entonces necesitamos que cada ciudadano sepa que puede hacer su reclamo en su prestadora de servicios y si su prestadora de servicios no les responde, puede ir donde el Indotel por distintas vías. Las metas, ¿a qué se aspira? O sea, yo llevé un problema y lo sometí hoy. ¿En qué tiempo? O sea, ¿cuál es la aspiración de que todas las cosas se resuelvan en no menos de X cantidad de días? La aspiración nuestra es que entre el proceso inicial que va a la prestadora de servicio y llega al Indotel no pasen más de 72 horas en ambos procesos. Esa es la meta que nosotros tenemos. Queremos la meta de que la prestadora pueda resolverle y que incluso lleguemos a un momento dado de que automáticamente si nos resuelve vaya al Indotel y que el ciudadano no tenga que movilizarse, ni siquiera hacer una llamada telefónica, sino que esto esté en línea con una aplicación, un app que el ciudadano pueda interponer. Es un dato importante. Yo no tengo que venir de los Alcarrizos a la 27 con tal cosa para de ahí coger para la Lincoln, que por cierto, entre paréntesis, ese local yo creo que si no es del gobierno, ustedes deberían mudarse porque es incómodo. O sea, no es por... O sea, un paréntesis. Un paréntesis. Pero sigamos por ahí porque ya llegamos donde yo quería poner énfasis en la disminución. ¿Cómo se va a lograr finalmente esto? Esto se va a lograr primero en las propias prestadoras están tomando medidas en este sentido. Segundo, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones está revisando todos sus procesos y está además en este momento en la construcción de un app que va a dar distintos servicios y va a permitir que el ciudadano pueda conectarse. Recuerden que la República Dominicana ha tenido un crecimiento exponencial en términos de uso de celulares. Nosotros estamos teniendo en República Dominicana más de 9 millones de celulares. Eso es importantísimo. Pero además es el país que más ha crecido en prepago en toda la región, de celulares prepago. Y esto también es significativo. Entonces, tenemos que lograr que el ciudadano sienta que se le responde con la misma inmediatez que con la que puede hacer una transacción bancaria, con la misma inmediatez que puede hacer una llamada. Debemos llegar, esa es la meta que tenemos que tener
para poder recibir un mejor servicio y que el ciudadano sienta que recibe un mejor servicio. ¿En qué tiempo ya esto va a estar funcionando? Nosotros calculamos que para el primer trimestre del año que viene, Ok. todos estos cambios significativos se van a ir viendo. De hecho, porque ahora en diciembre se van a lanzar un conjunto de guías de procedimientos, porque para que esto pueda lograrse, primero tienen que aprobarse los procedimientos y hay guías de atención al usuario, guías de reclamo, que hemos negociado también en el marco de las mesas técnicas con las prestadoras de servicios, y a partir del 14 de diciembre estas guías van a entrar en funcionamiento y eso entonces obliga a cambios tecnológicos en las prestadoras de servicios y en el propio Indotel. Hay otro aspecto fundamental, porque yo por razones que no viene a cuento, eh, conozco el drama de las telefónicas con los municipios y esto de los permisos para la instalación de antenas y equipos de tecnología. Indotel está haciendo algo para que haya un entendimiento, porque se la ponen en China. Hay un problema grave entre los municipios y las telefónicas. Se la ponen en China y si el que se fregara fuera la empresa, yo no pelearía mucho. El problema es que estos pleitos, municipio, prestadora de servicios, afectan al consumidor, al ciudadano. ¿Qué está haciendo Indotel para lograr que haya conciliación en esto? Mira, en el marco de la mesa del Consejo Nacional de Competitividad, se ha planteado la reformulación de una ley en el sentido de poder controlar todo lo que tiene que ver con permisología y arbitrio en todos los municipios, una ley que de alguna manera impacte a todo el país. Esta es una mesa que se reúne encabezada por el presidente de la República, ha delegado en Rafael Paz como secretario del Consejo Nacional de Competitividad toda esta gestión, y al más alto nivel, al nivel del ministro Gustavo Montalvo, al nivel del ministro José Ramón Peralta, se le está dando seguimiento. Yo espero que para el principio del año que viene ya esta normativa esté consensuada y esto va a permitir poner orden en términos de permisología. ¿Y Fedomo? Fedomo es parte de esta negociación. Fedomo es la que reúne a los municipios. Entonces, ¿en qué intención, por dónde anda Fedomo como representante de los municipios en esta negociación? Hay municipios que lo están haciendo muy bien. Tenemos el caso de San Cristóbal, donde está Nelson Guillén, que ha generado toda una potencialidad para poder lograr esto. Hay municipios que realmente están generando conflictos. Sobre todo, muchos de estos conflictos se generan por circunstancias de mercado y esto hay que evitar que eso pase. Y justamente una ley nacional va a permitir esto. Mientras tanto, el Indotel trabaja con las prestadoras de servicios, trabaja con los municipios en la intencionalidad de facilitar los procesos. Sin embargo, hace falta una normativa nacional que rija todo esto y que se vuelva derecho lo que es una discrecionalidad. Pero en eso se está trabajando, organizar el país. Exactamente. Eso está muy bien. Cuando regresemos, ¡ay, qué tema! Porque es que no tener internet hoy, no tener acceso a internet es casi como uno le falte el agua. O sea, tú no estás en el mundo. Sin el doctor Google, como no somos nada. Entonces, después de la pausa, hablemos de esa brecha digital. ¿Qué se está haciendo desde Indotel en comunicación y negociación con las telefónicas y con la María Santísima, con quien sea, con la República Digital, lo que sea, pero lograr que el dominicano, el más pobre, el más rico, tenga acceso en cualquier lugar, en especial en las comunidades pobres, en las escuelas públicas, a Internet? Hablemos de la brecha digital después de la pausa. Ya regresamos. Si nosotros tenemos una población que no tiene posibilidad de conectividad, estamos generando unas diferencias no solamente sociales, políticas, económicas y culturales, importantes que impactan a la sociedad dominicana. Luis Henry Molina, brecha digital, ¿qué se está haciendo desde Indotel, en comunicación por supuesto, en colaboración con las prestadoras de este servicio, para lograr eliminar o disminuir la brecha digital? Este asunto del wifi, como lo dicen los españoles, el wifi, las redes, el internet, ¿qué se está haciendo, por favor? Lo primero, que estas son soluciones que tienen distintas aristas. Okay.
La política general es República Digital. La política de acceso del Estado Dominicano a las tecnologías de la información y la comunicación, a toda la era digital. Y dentro del acceso está el eje que en este caso le corresponde a Indotel, que es el eje de acceso, y es el eje que pretende conectar a todo el país. Y para eso hemos tenido para este año la meta de 511 puntos Wi-Fi que vamos a cumplir a lo largo de todo el país. De manera tal de que no Antes del 31. Antes del 31. Y esto se ha hecho en colaboración con las prestadoras de servicios telefónicos y con una responsabilidad propia del Estado Dominicano. Y esta es la primera fase. Ahora bien, nosotros tenemos que plantearnos también el tema de una necesidad de definir un plan nacional de banda ancha, esencial, y también la necesidad de definir una política digital para la República Dominicana. Y todo esto va asociado con la estrategia de uso del espectro en la República Dominicana. ¿Qué se va a hacer? Porque somos líderes en usar celulares de prepago, hablamos muchísimo, perfecto, pero hay un problema entonces con la banda, con el espectro. ¿Qué se está haciendo para que las telefónicas tengan acceso y puedan dar mejor servicio? Porque el servicio en los últimos años no es lo mismo de hace 10 años el servicio. Ha aumentado, con el perdón, ¿no? Ha aumentado la cantidad de celulares en la República Dominicana. Claro. Tenemos la posibilidad de seguir creciendo a través del dividendo digital. Pero lo que pasa es que también ha cambiado la forma como usábamos las telecomunicaciones. Yo te voy a poner algunos ejemplos muy sencillos. Ya tú no piensas en Altavista. Simplemente Google desapareció a Altavista. Y la gente no hace nada sin buscar en Google una dirección, sin buscar en Google el nombre de alguien, sin buscar en Google. Todo es Google. Hace apenas unos años, yo mencionaba una compañía de taxi local, y la gente ha dejado de mencionarla porque menciona una compañía de taxi extranjera que además nadie sabe quiénes son sus taxistas ni tiene carro. Entonces, es una cosa realmente interesante. Pero hace apenas un año, 2 años, yo iba a alquilar películas a una compañía local de películas que era Movimax y ya no existe porque Netflix se lo llevó y no hay forma de evitarlo. Pero hace apenas algunos años, yo iba los sábados en la tarde a comprar discos. Musicalia. A Musicalia o a Disco N, lo que éramos más para allá. Ya eso no existe. Resulta que Spotify quitó ese placer de la vida de ir a comprar un disco y de encontrarte con un nuevo CD. Ya Spotify, te lanzaste el CD hoy y ya a los minutos está. O de algunos echarle guararé a los amigos porque teníamos todos los CDs del mundo. Sí. Entonces teníamos vigas. Y ahora no sabemos qué hacer con los CD de esa época. Entonces, ¿qué pasa? Esto aumenta la demanda del uso de data. Exacto. Y esto aumenta la necesidad que tenemos de ir creciendo. Por eso hay que recuperar el dividendo digital, que es la banda de los 700. Sí, pero ¿cómo se hace eso? De la manera más bochista para que se entienda. Eso del espectro que hay que ampliar, eso es difícil comprender. Es muy sencillo. Es una carretera que en este momento están transitando ciertos tipos de vehículos. Unos vehículos deportivos que son los canales de televisión, que son unos excelentes vehículos que están transitando por esta carretera. Lo que estamos diciendo es vamos a mover esos vehículos a otra carretera y vamos a dejar esa carretera que está muy bien pavimentada y sobre la cual pueden transitar vehículos rápidos, vamos a quitar los vehículos que son los canales de televisión y vamos a poner otros vehículos que son los celulares. Y vamos a dárselo en las telecomunicaciones. ¿Y eso no va a afectar a los canales de televisión? No. ¿Cuáles cambios pueden venir a partir de ese cambio de sacar de la autopista Duarte a los canales de televisión y poner a las telecomunicaciones? ¿Eso puede afectar a la...? No, para nada. ¿Qué pasa en la República Dominicana? El 60% de la población aproximadamente ve la televisión por una compañía de cable, 60%. O sea que ni siquiera necesita el espectro. ¿Okay? Y ve una televisión en muchos casos de high density, de alta densidad. Hay un 20% de la población aproximadamente que no tiene televisión.
Es una población que no tiene acceso, que tenemos que lograr que tenga acceso, porque estamos hablando de niveles de pobreza que le impiden tener acceso. Está alto. Sí, Eso hay que cambiarlo. claro, definitivamente. Pero es un tema socioeconómico, no es solamente un tema de acceso. De nuestra pobreza. De nuestra pobreza. Equidad. Es un problema estructural. Y hay aproximadamente un 17, un 20% que tiene acceso a la televisión abierta. Con esa población tenemos que trabajar y justamente al 2021 tiene que estar incorporada la televisión digital. Para esa población que no tiene acceso a la televisión, sino a través de las ondas abiertas. Por supuesto, las compañías de cable siguen creciendo y probablemente ese 60% vaya aumentando a lo largo de este proceso y debería ir aumentando porque además las compañías de cable ya están brindando servicios de internet, están brindando no solamente el servicio puramente de televisión. Pero además esto genera otra realidad, el mercado está cambiando. El hecho de que exista Netflix, eso no existía antes. El hecho de que existía YouTube, eso no existía antes. El hecho de que puedas transmitir por Facebook, eso no existía antes. El hecho de que Instagram te permita hacer transmisiones, eso no existía antes. También el mercado está cambiando y todo esto genera más posibilidades de interconexión. Hay una realidad y es un gran reto para la televisión a nivel mundial, no solamente en la República Dominicana. Los millennials no ven televisión, eso ya está determinado. Los millennials usan una tableta y ven lo que quieran ver. Pueden ver incluso televisión, pero desde la tableta. Desde Lo la que no tableta. les gusta, saludos a las Paolas, es ver en el uno de un tao, débil con su muchacha, va y le pone en su habitación un LED maravilloso. Y papá, ¿y para qué eso? Sí, eso. Todo es una tableta. El mundo cambió. Está cambiando. Entonces, el tema de la brecha digital es similar a cuando en los años 60 los sectores rurales no tenían acceso a la tierra. Se generaba una desigualdad. Igual, si nosotros tenemos una población que no tiene posibilidad de conectividad, estamos generando unas diferencias no solamente sociales, políticas, económicas y culturales, Claro. importantes que impactan a la sociedad dominicana. Y el gran reto que tenemos por delante es conectar a cada una de las dominicanas y dominicanas, y ese reto se cumple, se puede lograr a través de República Digital. Pero hay una cosa que ya estamos casi terminando esta parte y no se nos puede quedar, es que hay una contribución al desarrollo de las telecomunicaciones que me gustaría relacionarlo con el capital humano en el tema tecnología. La mujer generalmente está adelante en las universidades, son las mejores, son la mayoría, además las mejores estudiantes. Eso pasa en el tema tecnológico. No, ¿Hay algo? hay un gran reto que tenemos a nivel mundial y lo tenemos en la República Dominicana, que es que las mujeres tengan derecho a las tecnologías desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista ¿Y técnico. qué se está haciendo desde Indotel y desde el Estado y sus agencias para romper con eso? Porque me llama la atención, eso está extraño, porque la mujer está adelante, sobre todo en lo académico, en lo de estudiar, en el trabajo. ¿Por qué eso? Eso pasa por un tema de que hasta ahora las tecnologías habían sido para hombres. El de estudiar, las ingenierías de las tecnologías habían sido para hombres. Por eso estamos apoyando al ITLA, Instituto Tecnológico de las Américas, Sí. y al Politécnico Loyola con un programa que se llama Mujeres TIC. Estamos dándoles becas a mujeres, en el caso del ITLA estamos hablando de 40 mujeres, donde se le da no solamente la matrícula, sino la manutención y el seguimiento. Y la idea es que el año que viene, a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Sí. ampliemos la capacidad y podamos incluir más mujeres. Esto es algo simbólico, pero tiene el sentido de que incentivar a que las mujeres estudien más ingenierías, más tecnología, y de esa manera la diferencia que se está produciendo, que en un aula puede haber 80 hombres y 20 mujeres, o 90 hombres y 10 mujeres. Y nosotros queremos ir hacia la igualdad y es lo que estamos trabajando con el ITLA y el Politécnico. Excelente, porque llama mucho la atención, porque en las universidades, en las carreras comunes y corrientes, pues es al revés. Sí. La mayoría son mujeres. Y para machismo, leninismo, el PLD, su PLD que Pero, es machista, pero el PLD está leninista. trabajando en eso ahora. Bueno, vámonos a la pausa, el último segmento en breve.
atención es mía. Yo quería referirme a Luis Henry Molina, el servidor público, porque estuve viendo su hoja de servicio y en eso hay que ser medio bíblico, por sus hechos los conoceréis. Entonces yo estuve mirando desde el viceministerio de la presidencia, pero he estado en el CIRD, pero también fue director de la Escuela Nacional de la Judicatura, director de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal, fue miembro asociado de la firma, abogado asociado de la firma Pellerano Herrera, y cuando uno suelta su calizaje e investiga y busca, se da cuenta que donde quiera que ha pasado Luis Henry Molina ha dejado las cosas mucho mejor que como las encontró. Comenzando por esa Escuela Nacional de la Judicatura que llegó a unos niveles iberoamericanos del caray. Entonces, ¿quién es? ¿Cuáles son los valores que inspiran en un país donde los funcionarios, hay tantos funcionarios que se alocan en dominicano? Hay gente que se vuelve, la gente no está capacitada mentalmente para estar en el poder, se alocan. ¿Por qué hay algunos PLDistas, funcionarios públicos, que resisten eso y tienen esa filosofía? Y ahí meto al padre. ¿Hasta qué punto todo esto tiene que ver no solo con PLDismo y cosas de estas, sino también con la familia? Háblame, por favor, por favor. Sin lugar a dudas, mi papá es la persona que más ha influenciado en mi vida. No es la única persona, pero es la persona que más ha influenciado en mi vida. Y es un hombre que venía del servicio. Era un obrero, mi papá no terminó el bachillerato. Y fue a los 23 años el secretario general de la única central sindical que había en el país, de la CAS. Y para mi papá el servicio era un apostolado. Y era algo que él insistía. Y eso lo traía de la Juventud Obrera Católica, de la JOC, que él estuvo primero en la Acción Católica y posteriormente en la Juventud Obrera Católica, con el padre Fernando Arango. Yo tuve la oportunidad de militar en el movimiento estudiantil de concientización conjuntamente con Andrés Navarro, Andrés Rodríguez, que son compañeros míos del PLD, y militamos en el MEC que asesoraba el padre Fernando Arango. O sea, Navarro es por ahí de la misma cosa, influenciado entonces por la política social de la iglesia, que es la mejor iglesia. Sí. Esa es la parte maravillosa de la iglesia católica. De hecho, a Andrés lo conocí yo en el MEC. Yo fui a una jornada de trabajo solidario en San José de Ocoa, era un 26 de diciembre, y trabajamos del 26 al 31 de diciembre, y el dirigente de la jornada era Andrés. Y en esta construcción construimos en base a valores, y los valores importantes aquí era el valor de la entrega, el valor de tratar de donde tú estuvieses, que las cosas estuvieran mejor. Y en ese sentido, una experiencia para mí que me marcó la vida, y me marca la vida incluso ante las pertenencias personales, fue haber vivido 3 años en los Guandules, junto con Andrés Navarro. Vivimos los dos, íbamos a ser 3 en principio, pero terminamos solamente siendo Andrés y yo, en una casita en el sector La Esperanza del barrio Los Guandules. Cuando tú entras en contacto con la realidad, ahí? Estábamos muy influenciados por los jesuitas. Ninguno de los dos quería ser sacerdote jesuita, pero sí nos influenciaba mucho el concepto de la pobreza y la opción preferencial por los pobres. Hoy los padres, y la mamá, cuando este muchacho al carajo, y cómo que para los Guandules no hubo una crisis familiar. Hubo una crisis familiar en ambas familias. Y es fácil. Pero ambas familias también nos apoyaron. Finalmente. Sí, y bueno. Ahí tu papá tuvo que negociar con la madre, porque la madre no tiene que ver mucho con la cosa de la política. Sí. Su muchacho es su muchacho. Pero a los dos eso nos marcó, porque además los dos trabajábamos. Yo trabajaba en CEDAIL, en el Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales, y después Andrés trabajaba en Ciudad Alternativa, después CEDAIL pasó a formar parte de Ciudad Alternativa. Y eran momentos muy interesantes en la vida porque nos permitieron construir un perfil de servicio. ¿Pero ya se habían graduado? No, estábamos en la universidad. Andrés estaba en arquitectura, sí, estaba en los últimos años, y yo estaba en Derecho. Incluso Andrés hizo su tesis viviendo en los Guandules, sobre una intervención para el sector de Domingo Sabio. Señores. Y en esa construcción, justamente, me acuerdo como ahora, la primera vez que Andrés y yo fuimos a un meeting del PLD, fue en época en que Vidó Medina
era el candidato vicepresidencial. El eslogan era Juan Bosch se equivocó, pidió 1 millón y el pueblo le trajo 2. Y salimos justamente del sector de Guachupita, en el sector de Domingo Sabio, y caminamos por ahí hasta la 17, bajamos por la avenida Duarte y llegamos al Malecón. Ese primer contacto con el Partido de la Liberación Dominicana para mí fue dilatado. Andrés entró antes que yo al PLD, pero en la construcción del perfil profesional de cada uno de nosotros, fuimos muy marcados por este movimiento estudiantil de concientización, Claro. fuimos muy marcados por la figura del padre Fernando Arango, pero sobre todas las cosas fuimos muy marcados por el servicio y la entrega personal. No podíamos pensar primero en nosotros sin antes pensar en el conglomerado. Y eso en una época, me acuerdo que en una ocasión le dijeron a Willy Brandt que su hijo era comunista y él dijo, bueno, nadie que esté en esta época y sea joven y no sea comunista puede sentirse orgulloso. En ese momento nosotros, la gente no lo entendía, decían que éramos comunistas, que si estábamos locos, que si esto era una tontería nuestra. Y eso ha sido lo que ha marcado la vida nuestra, la mía particularmente, y yo sé que la de Andrés también. Pero viene de esa línea de la mejor iglesia, se encuentra con Juan Bosch, pero se encuentra con Juan Bosch y el PLD, el mejor Juan Bosch, el mejor PLD, el de aquellos años primeros, el de la humildad, el del esfuerzo concentrado, donde usted sabe que Juan Bosch arreglaba hasta matrimonio. Sí. O sea, un dirigente del PLD no podía andar por ahí, o sea, había un asunto hasta moral. Juan Bosch se pasaba en eso, o sea, el PLD, entonces de repente sale de esto de la iglesia y pasa al PLD, o combina los dos hechos, y de repente, y ahora sumo a Andrés Navarro, uno ve un tipo de funcionario que no es el común y corriente, comenzando por el low profile, que en el caso de Andrés Navarro, ya por la aspiración presidencial, eso ha cambiado, pero uno ha dado seguimiento a este joven que llegó a la Cancillería viniendo del urbanismo y de repente en 6 meses le hablaba a uno como si tuviera 2 maestrías en relaciones internacionales y ha hecho su tarea muy bien hecha. En el caso de Luis Henry Molina el asunto es peor, porque como no ha aspirado a nada, pues lo suyo es pasar por las instituciones, hacerlo bien, pero como que nadie lo conoce, no está en los medios, uno tiene que llamarlo para que venga al programa. No es tiempo ya de que lo mejor del PLD, no porque lo estoy diciendo yo, sino por un asunto de resultados en su paso por el Estado y por su comportamiento personal, dé un paso al frente. Aquí pasa mucho que uno escoge el liderazgo al cual uno sigue. Yo escogí, seleccioné a Danilo Medina mucho antes de ser presidente. De hecho, lo conversé con Andrés. Mira, Andrés entró en contacto con el presidente Danilo Medina antes que yo, mucho antes que yo. Y le dije, mira, yo quiero realmente trabajar. Yo era director de la Escuela Nacional de la Judicatura. Le dije, mira, yo quiero dedicarme a la política y quiero entrar en contacto con Danilo. Pero quiero que me lleve a alguien que yo le tenga respeto y alguien que tenga una trayectoria personal y política que sea intachable. Y Andrés me dijo, mira, la persona para ir a donde Danilo se llama Gustavo Montalvo. Y en esa ocasión me presentó a Gustavo. Y Gustavo me llevó a donde el presidente Danilo Medina, que en ese momento no era presidente, era la candidatura presidencial en la que él le disputaba la candidatura al presidente Leonel Fernández. Estamos en el 2007-2008. 2007. Okay. Y lo conocí en una reunión que duró 5 minutos. En medio de todo un tema de precampaña, no fue nada idílico, pero lo conocí caminando en la marcha. Okay. Y eso a mí me dio un sentido de practicidad. Y ver a este hombre que lo que era un activista político. Y era una persona que venía de la estructura de un partido. Y yo no estaba acostumbrado a ver esto así. Y eso me marcó significativamente. Entonces, ahí entra el principio bíblico, por sus hechos lo conoceréis. Y construir el liderazgo a partir del trabajo, de la entrega y del servicio es mucho más sustantivo, es mucho más, si se quiere, arraigado en el pueblo, y muestra de ello es el presidente Danilo Medina, que estar mediáticamente hablando. Pero no importa cómo uno lo vea. Fíjate que Andrés Navarro, Gustavo Montalvo, Danilo Medina, estoy hablando con Luis Henry Molina,
aspectos políticos diferenciadores, podemos tener contradicciones, pero hay algo unificador entre ustedes que uno debe reconocer, que es esa vida sencilla, la frugalidad, el no aloque del cual yo hablaba, o de dejar las cosas mejor que como las encuentran en las instituciones. Finalmente, a partir de todo esto, Gustavo Montalvo es el número 2, casi 1,5. El hombre del jefe del gabinete del presidente Medina. Navarro ha pasado por Cancillería y está su trabajo, está en educación, está su trabajo, ahora sigue en educación, pero está en este proyecto. Ahora toca el turno a Luis Henry Molina en Indotel. Pero el Luis Henry Molina que me acaba de decir que en un momento determinado, en 2007, dijo, no, yo quiero incursionar en la política. No ha pensado ya en la política del cargo electivo, de la aspiración, sobre todo porque el PLD está muerto de éxitos. Ahito de ganar siempre. El PLD está muy mal. O sea, está tan bien que está mal porque no se quiere renovar. Es una fábrica de presidentes, pero solamente usan la Land Cruiser y la Prado, con lo bueno que es la Highlander. Entonces el PLD tiene que renovarse, pero no hay renovación. Entonces, finalmente finalizando, Luis Henry Molina ha pensado en algún momento incursionar, junto con otros que no los voy a mencionar, pero en el PLD hay muchísima gente relativamente joven que está en low profile haciéndolo muy bien, mientras otra gente muy sonora mediáticamente, pues hay mucho bluff también. Háblenme finalmente del Luis Henry Molina político, aspiraciones políticas. Yo creo que quien no aspira más de lo posible no podrá construir lo que considera posible. En este momento yo tengo un gran privilegio, que es poder trabajar por la construcción de un mejor país desde la conectividad, desde la digitalidad. La política es pragmática, la construcción en la política de liderazgos, de presencia, no depende de uno solamente, depende de la capacidad que uno pueda desarrollar mediante el trabajo y que ese trabajo sea reconocido por otras personas que no sea uno. Entonces no le corresponde a uno decidir voy a hacer tal o cual cosa, corresponde real y efectivamente a un conglomerado, en este caso un partido, un país, determinar cuáles son esas aspiraciones que quieren para ese ciudadano. Mi responsabilidad es hacerlo bien, mi responsabilidad es trabajar 16 horas al día, mi responsabilidad es poder mirar a mis hijos de frente cuando yo salga de este cargo. Qué bueno que lo tiene claro, que no se trata de aspirar, sino de ser aspirado. Muchísimas gracias. Un placer. Luis Henry Molina, el presidente del Consejo Directivo de Indotel y miembro del Partido de la Liberación Dominicana, nos ha acompañado. Ni una palabra más, no hay un segundo más. Lo que sí es la información de que inmediatamente termina esta entrevista, que ya terminó, y como hemos hablado del asunto de la televisión, esto está en YouTube. O sea, en nuestro canal de YouTube, Maquinen TV, usted inmediatamente termina el programa, ya está a su disposición esta y otras entrevistas. Así que sean felices, un fin de semana feliz, si es en familia, mucho mejor. Hasta el próximo sábado.